En este video voy a estar refutando una doctrina falsa que está infiltrándose en muchas iglesias. La falsa enseñanza es esta, que el profetizar del Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento, o es diferente a la profecía del Antiguo Testamento, y que la profecía del Nuevo Testamento es simplemente exponer o hablar públicamente lo que la Biblia dice, ya que la Biblia contiene la palabra de Dios, ya que la Biblia contiene la voluntad de Dios, ya que la Biblia habla acerca de lo que va a pasar en el futuro. Ellos dicen que si alguien simplemente enseña lo que la Biblia dice o lo habla en público, él está profetizando. El problema con esto es que la Biblia nunca se da a entender esto. Pero si ya tienes esa doctrina, si ya tienes esa mentalidad, puedes caer en el error de leer la Biblia y creer que la Biblia está diciendo eso. Y estos hombres usan unos 2, 3 versos de la Biblia para establecer que esto es verdad. Y siempre empiezan su explicación de lo que es la profecía, redefiniendo la palabra profecía. Vamos a estar viendo lo que ellos dicen. En este video hay dos pastores muy conocidos que enseñan esto y ellos enseñan esta doctrina y es de donde muchos han oído acerca de esta enseñanza. Vamos a ver. En este video vamos a presentar la opinión de dos pastores de qué es un verdadero profeta de Dios según la Biblia, y cuál es el oficio del profeta hoy día. En primer lugar, veamos lo que nos dice el pastor Miguel Núñez en una entrevista hecha por Radio Eternidad. Ahora, hay una pregunta que puede estar en la mente de nuestra audiencia que está escuchando esta producción especial. Pastor Miguel, ¿está vigente hoy día el oficio de profeta? No lo creemos así por más de una razón, pero claramente el Nuevo Testamento establece en Efesios 2:20 que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento es la zapata. ¿Cuántas veces tú tiras una zapata a la hora de construir un edificio? Nosotros tenemos un rol que jugar como pastores, ancianos, diáconos de una iglesia, pero todo eso es simplemente algo que está construido sobre algo que ya fue tirado una vez y fue justamente lo que ellos hicieron en el pasado. Ahora, si nos... Ok, entonces ellos usan el verso en Efesios 2:20 y dicen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos dicen que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas y que como el fundamento de algo se pone solamente una vez y ahora nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, eso quiere decir que los profetas ya no existen el día de hoy. Pero vamos a ver cómo esto, lo que acaba de decir, que ya no existen profetas porque ahora estamos siendo edificados sobre los profetas, se está contradiciendo a él mismo en el video. Vamos a continuar. nosotros fuéramos a entender por función profética la exposición de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Tú abres una Biblia, predica la voluntad de Dios, expone la voluntad de Dios. Esa es una función profética
En el sentido primario de la palabra profeta, eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más secundario. Es la exposición de la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación, en ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo revelada de manera progresiva. Así es. Dios la reveló, Dios la terminó, Dios la cerró. Lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar la exposición de lo ya revelado. No sé si William... Ok. Él empieza diciendo que profetizar o profecía quiere decir simplemente exponer la voluntad de Dios. O si abrimos la Biblia, ahí está la voluntad de Dios, si la leemos, si la exponemos, predicamos, ahí estamos profetizando. Y dice, mire lo que dice. Dios la reveló primaria de ese profeta, es la acción para exhortación. En ningún momento se nos dice para predecir. Versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación. En ningún momento se nos dice para, eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo. Ok, aquí está, perdón. Él está leyendo en 1 Corintios 14, versículo 3, donde dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver cómo redefine la palabra profecía. Expone la voluntad de Dios. Esa es una función profética. En el sentido primario de la palabra profeta, eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más secundario. Y él dice que la profecía es simplemente hablar de la voluntad de alguien o exponer la voluntad de alguien, supuestamente en el sentido primario de la palabra profecía. Y él dice, no es predicción, eso es secundario. Pero al decir aquí secundario, o cuando él dice secundario, simplemente lo tira por la ventana y ya no vuelve a hablar de algo a futuro. El problema también con la definición que él acaba de dar es que la palabra profecía no tiene primordialmente el sentido de que es simplemente hablar la voluntad de alguien, sino que primordialmente es predecir o hablar acerca de lo que va a suceder. No sé cuál diccionario este hombre está usando, pero supuestamente él ya sabe la definición, y si usted no busca lo que él acaba de enseñar, o si usted se cree que profecía quiere decir simplemente dar la voluntad de alguien o de exponer la voluntad de alguien, entonces lo demás en este video va a tener sentido. Si aceptamos la definición que él nos da acerca de lo que es profecía, su video será o tendrá su explicación tendrá sentido, el resto del video tendrá sentido. Pero la definición que él da está mal. Vamos a ver lo que dicen varios diccionarios, incluyendo la palabra en el griego de 1 Corintios 14, 3, cuando dice profetiza, que es el verso que él usó. La palabra que se usa en el verso, mire, vamos a verlo aquí para que
Primera de Corintios 14:3. Vamos a ver el léxico. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si le aplastamos profetiza, la definición de esa palabra es simplemente profetiza o profetizó, profetizarán, para predecir, dirá adelante, y en inglés es foretell o decir el futuro. Ahora, mire lo que dicen los siguientes diccionarios del lenguaje o del idioma español. Wordreference.com, un diccionario del español. ¿Qué es profecía? Es un don sobrenatural de origen divino que permite el conocimiento de hechos futuros, o es predicción hecha por un profeta. Esa es una profecía. Entonces, si se profetiza, estás dando una predicción hacia un hecho futuro. Conjetura basada en indicios o señales. Cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento en que se contienen los escritos de cualquiera de los profetas mayores. Ok, entonces vemos claramente que es un conocimiento de hechos futuros o una predicción. Sigamos al siguiente diccionario. Profetizar, hacer profecías. Eso es lo que quiere decir profetizar, hacer profecías. ¿Qué es una profecía? Es una predicción o anuncio de algo futuro que se hace en virtud de un don sobrenatural. En otras palabras, cuando alguien da una profecía o alguien profetiza, lo hace basado en el conocimiento que obtuvo por un don sobrenatural que es consistente a lo que Primera de Corintios 12 enseña, que la profecía no se puede hacer por cualquiera, o que la profecía la puede hacer cualquier persona con tal y cuando tenga el don de profecía. Aquí en este pasaje, en 1 Corintios 12:10, la Biblia dice a otro el hacer milagros, a otro profecía. Solamente alguien que tenga una profecía de parte del Espíritu Santo puede profetizar. Ese es el contexto que se viene siguiendo por todo Primera de Corintios, del 12, el 13 y el 14. Obviamente aquí dice, obviamente el contexto está hablando de los dones espirituales. Mira lo que dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este verso está hablando de que el don primordial o el don que debemos procurar primordialmente es el profetizar. Sigamos viendo los diccionarios. Real Academia Española, Diccionario del Lenguaje Española. Mire, anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de profecía. Si Primera de Corintios estuviera enseñando
que el profetizar fuera simplemente hablar o predicar lo que enseña la Biblia. Todo mundo pudiera profetizar. Ahora muchos van a decir, bueno, asimismo, ellos usan este verso en 1 Corintios 14:31 y dicen, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ellos dicen que este verso, el 31, enseña que podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esta parte o este versículo no está hablando de toda la iglesia, sino que está hablando de lo que acaba de decir anteriormente. Y si no hay intérprete que en la iglesia hable para sí mismo y para Dios, a sí mismo. Ok. Está diciendo de esta forma. O de la misma manera, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. En otras palabras, ¿a quién le está diciendo que todos pueden profetizar? A los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para profetizar necesitas ser un profeta. Porque si no tienes el espíritu de un profeta, ¿cómo vas a ser profeta? Entonces, podemos ver claramente que toda la iglesia no puede profetizar, sino solamente los profetas. Cuando alguien redefine lo que una palabra significa sin dar una evidencia o apuntarnos o a enseñarnos en dónde buscar la definición que le está usando, tenemos que tener mucho cuidado y buscar si la definición realmente está correcta. Es fácil torcer la Biblia cuando alguien redefine lo que las palabras significan. No podemos redefinir lo que la Biblia dice o las palabras que están en la Biblia a nuestra manera. Tenemos que tomar las definiciones conforme a la forma que se usaron en toda la Biblia. Otra explicación que él da es que la Biblia dice que el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ellos dicen que para poder profetizar tienes que hacer estas cosas. El problema es que aquí no está dando la definición de lo que es profetizar, sino que dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, la profecía que un profeta habla trae a los hombres edificación, exhortación y consolación. ¿Dónde podemos ver un ejemplo claro de que un profeta dio una palabra y que sucedieron estas tres cosas? Bueno, si nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 20, versículo, 2 de Samuel, capítulo 12, perdón, del 7 en adelante. Aquí Natán, un profeta de Dios, le va a dar una palabra profética a David. David había pecado delante de los ojos de Jehová
había hecho algo muy grave y Dios le habla a Natán para que vaya a exhortar a David, para que le vaya a comunicar la voluntad de Dios. Entonces la profecía sí tiene que ver con hablar la voluntad de Dios, pero es mucho más que eso y primordialmente no es solamente eso, sino que tiene que ver con el futuro. Mira lo que dice. Entonces dijo Natán a David, esta es la palabra profética. Aquí comienza. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo esto lo sabe el profeta Natán, porque Dios le dijo, le reveló algo que estaba en secreto. Entonces la profecía sí tiene que ver con la revelación, y la revelación no siempre tiene que ver con escribir la Biblia o escribir algo revelado. Mire, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás. Mire, aquí ya empieza lo profético o lo que está hablando acerca del futuro. Aquí ya está hablando acerca del futuro, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cual me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré, hablando futuro, levantar el mal sobre ti de tu casa misma, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré, hablando futuro, a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Haré, tomaré. Está hablando a futuro. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, en esta palabra, Natán exhortó a David, le dio consolación porque le dijo, no morirás, después de haberle dicho lo que iba a pasar, y también recibió edificación David, o creció, maduró, porque si seguimos leyendo, es lo que dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Otra vez, hablando a futuro. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Cuando David se dio cuenta, voy a avanzar, que su hijo había muerto, mire lo que dice. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía que lo que había pasado era la decisión de Jehová, y él fue edificado o creció, maduró espiritualmente porque aceptó la voluntad de Dios y aceptó la corrección. No puedes ser edificado si no recibes la exhortación. Pero Dios nunca te exhorta sin darte consolación, sin darte la solución, sin decirte esto va a pasar, pero yo he tenido misericordia. Hay forma
Hay una forma de arrepentirte, o esto ya lo he decidido, pero voy a tener misericordia de ti. Entonces, no simplemente es, no cualquier cosa que edifique, que exhorte y que consuele es una profecía, sino que estas tres cosas suceden a causa de alguien que profetiza. Ahora, si ellos dicen que el hablar la Biblia, simplemente que el predicar es profetizar, tendríamos que aplicar su enseñanza a todos o la definición de esa palabra a todos los versos del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hechos, capítulo 21, versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Sabemos claramente que las mujeres no enseñaban o no exponían la voluntad de Dios conforme a las escrituras o no hablaban las escrituras en frente de la gente en la iglesia o nunca enseñaron de esta forma. Estas mujeres no estaban profetizando en la definición que él da, sino que estaban anunciando algo a futuro. Otra definición que ellos van a dar ahorita cuando avance el video es que la profecía es revelación escrita. Ellos dicen que toda profecía que siempre se dio o toda profecía que se habló es algo que tuvo que haberse registrado. Y ellos usan el argumento de que si las profecías siguieran hoy en día, se tendrían que escribir las Biblias todos los días. El problema con esto es que la Biblia nunca nos dice que todas las profecías estuvieron o que se registraron todas las profecías. En la Biblia hay profecías que nunca se registraron. ¿Será que nos falta la palabra de Dios porque no están estas profecías escritas? No, es que Dios estaba hablando algo a futuro a ciertas personas que no tenía que ver absolutamente con nosotros. ¿Dónde están las profecías que estas hijas doncellas dieron si la profecía tiene que ver con el escribir la Biblia? Eso es absolutamente absurdo. Las profecías estas no están escritas en la Biblia, sino que fueron profecías para ciertas personas en aquel tiempo. Mire lo que dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, algo que si alguien hiciera en frente de la congregación hoy en día, lo apedrean los religiosos. Pero mire lo que dijo este profeta por medio del Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí él dio una profecía a futuro. Aquí estaba dando una palabra profética que no tiene que ver absolutamente nada con leer la Biblia. Este hombre nunca abrió la Biblia en esta parte de la Escritura, sino que el Espíritu Santo mismo habló a través de él. No podemos redefinir lo que la palabra profecía quiere decir, porque entonces caes en un error, como lo hizo este hombre. Vamos a ver cómo se burlan acerca de la profecía hoy en día. Y ellos van a usar un verso más en Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ellos dicen que los profetas ya no existen el día de hoy porque ahora el que nos habla es Jesucristo por medio de su palabra. El problema con esto es que hay profetas escritos o hay profetas en la Biblia que vinieron después de Jesucristo. Por lo tanto, aquí no está diciendo que ya no hay profetas, sino que los profetas eran en otro tiempo. Mire lo que dice, déjame le explico. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, existe un tiempo en que los profetas hablaron a los padres, pero en estos tiempos Dios nos habla a través del Hijo. Nunca está diciendo que ya no hay profetas en este tiempo, sino que la última manera en que Dios se comunica hoy en día es a través de su Hijo. Pero esto no quiere decir que el Hijo le tiene que hablar individualmente a toda persona. Porque ¿quién de los que está oyendo este video ha oído la voz de Jesucristo audiblemente o internamente? Nadie. Lo que Hebreos 1 del 1 al 2 está diciendo es que Dios ya no está profetizando acerca de la venida de Jesucristo, sino que Jesucristo ya llegó. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esto no quiere decir que ya no hay profetas, sino que Dios les habló por medio de profetas en el pasado, que ahora nos habla por medio de su Hijo. Eso no quiere decir, lógicamente, que ya no hay profetas hoy en día, porque hay profetas en el Nuevo Testamento. Lógicamente, no porque diga que en otro tiempo, es como si yo digo, mi mamá me habló por medio de un celular ayer. Ayer sería el otro tiempo. Los padres sería yo, o más bien mi mamá sería, en este ejemplo, Dios, y el teléfono, los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los profetas, a los padres, por los profetas. Dios comunicaba sus palabras a los profetas en otro tiempo a la gente, y los profetas se la daban a la gente. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Note cómo la palabra dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí está hablando del pasado. Nos ha hablado por el Hijo. No dice que nos continúa hablando. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Jesucristo vino y nos habló lo que Dios quería decirnos, pero no quiere decir que ya no va a hablar en el futuro. Simplemente habló. Si yo digo, que yo le hablé, si alguien dice, Josué me habló ayer, eso no quiere decir que hoy no pueda hablar otra vez. Claro, lo que se habla hoy en día y que se dice ser palabra de Dios, tiene que ser conforme a las Escrituras,
o tiene que ser una palabra que se cumpla. Mire lo que dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. En otras palabras, la forma para medir si alguien es un profeta es si se cumple lo que dijeron. No se puede medir si alguien simplemente lee la Biblia en frente de alguien, porque ¿cómo se supiera que hay falsos profetas? Se sabe si alguien es falso cuando no se cumple lo que dice. Ahora, hay veces que el enemigo también puede profetizar y hacer que cosas se cumplan. Eso no quiere decir que alguien es un profeta de Dios, porque si te tuerce la palabra, si se desvía a lo que Dios ya reveló en su palabra, entonces es un falso profeta. Entonces, es lo que dice Primera de Corintios. Vamos a concluir. Ellos dicen que la revelación tiene que ver con el profetizar, pero la Biblia no dice eso. Mire, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, la revelación y la ciencia son diferentes, o con profecía, ahí está hablando de otra cosa, o con doctrina, ahí está hablando de otra cosa, de la misma forma que las lenguas son diferentes a la profecía, todas estas cosas son diferentes. El profetizar no tiene que ver absolutamente nada con la revelación. Vamos a seguir leyendo, o oyendo más bien. Es la exposición de la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, cuando versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación, en ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Exacto. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo revelada de manera progresiva. Así es. Dios la reveló, Dios la terminó, Dios la cerró. Lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar la exposición de lo ya revelado. No sé si algo que quiero agregar ahí también, corroborando con lo que dice el pastor, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, es muy evidente aquí, en esta carta del Nuevo Testamento, es muy evidente de que ya Dios en un tiempo utilizó los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. A través del Hijo, y sabemos que ese mismo Hijo pues utilizó a sus apóstoles y le dio esa autoridad para hablar, ¿verdad? Y para tener esa revelación de parte de Dios. Pero fuera de esto, lo que el Señor nos ha dado a nosotros es su palabra. Y como dice el pastor Miguel, cuando nosotros exponemos con integridad las Sagradas Escrituras, nosotros estamos, en ese sentido, estamos hablando de parte de Dios. Pero fuera de ahí, no hay un aval bíblico que nos muestre a nosotros de que hubo una continuidad de ese ministerio que Dios utilizó en un momento, ese oficio de profeta que cumplió una función. Obviamente están malinterpretando lo que Hebreos 1:2 dice, porque este libro, si esto quiere decir que ya no iba a haber profetas o que ya no iba a revelar, si este verso quiere decir que ya no iba a haber profetas después de que fue escrito, entonces, ¿cómo vamos a aceptar el libro del Apocalipsis si ya Dios no iba a revelar nada? Este libro no fue escrito mucho antes de el libro de Apocalipsis,
Y si esto es, si el autor a los hebreos estaba diciendo que ya no, si él estaba diciendo a los hebreos que ya no aceptaran ninguna otra revelación, entonces la iglesia primitiva hubiera rechazado el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es el último libro escrito de la Biblia, o se cree, pero fue escrito definitivamente mucho después que este libro. Si esto estuviera diciendo que ya no iba a haber ninguna revelación, entonces entonces no tuviéramos la Biblia que tenemos hoy en día. Absolutamente torcido. Específico. Y usando ese Otra forma de ver esto claro es que dice, después de separarnos, perdón, ese no es. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos interpretan de que Él nos ha hablado. Ellos interpretan la frase nos ha hablado por el Hijo como si eso fuera la Biblia. Como si eso fuera la Biblia. Aquí no está diciendo que la Biblia es el Hijo, sino que está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios nos habló a través de él, no que era la última vez que él iba a hablar. texto que Julián mencionó, nota cómo el texto establece un contraste. En otro tiempo, Exacto. pero en este otro tiempo. O sea, ese pero es importante. Hubo un tiempo, pero ahora es otro tiempo. Y Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Él terminó la revelación. Exacto. O sea que todo lo que Dios quería revelar. Si Jesucristo terminó la revelación, entonces, ¿por qué tuvieron que predicar los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento? ¿Por qué hay profetas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué tenemos un Nuevo Testamento? Obviamente, porque aquí no está diciendo que ya no iba a hablar Dios después de Jesucristo, sino que está diciendo que Dios nos ha hablado, que Jesucristo es el Hijo de Dios. A su pueblo, lo reveló primero a través del Antiguo Testamento y luego a través de su Hijo. De manera que la necesidad de una nueva revelación implicaría entonces imperfección en el ministerio profético de Cristo. Exactamente. O sea, es claro que Jesucristo es la revelación final de Dios. Y tendríamos que hacer nuevas ediciones de la Biblia todos los años. Exactamente. Y tendríamos una Biblia interminable. Lamentablemente. Obviamente, eso es falso porque Jesús nunca escribió el Nuevo Testamento en el sentido que ellos lo están aplicando, sino que Él escribió o Él es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, usando a profetas, usando a hombres, como Él inició hablando en Efesios 2:20, que los profetas son el fundamento. Obviamente, están torciendo lo que Hebreos 1 dice. Porque tendríamos que estar agregando todo lo nuevo que Dios siga revelando. Definitivamente. Vamos a entrar. Ahora veamos lo que nos dice el pastor Armando Alducín de lo que es un profeta verdadero y por qué los que anuncian el futuro hoy día no son profetas de Dios. Veamos lo que nos dice el pastor Armando Alducín. En el Nuevo Testamento, la profecía... Mucha gente cree, quiero decir esto rápidamente, mucha gente cree que el doctor Armando Alducín es doctor porque estudió en una universidad y cumplió los 8 años de carrera, de estudio. Pero conforme a mi research, conforme a lo que yo he buscado acerca de él en el internet, su doctorado fue un doctorado honoris sin causa.
o honoris causa, perdón. Mire. Segundo doctorado honoris causa en el Centro de Convenciones en Chiapas. Este es el segundo y hay otra foto donde tiene el tercero. Y esto me indica que el primero es del mismo tipo. Doctor honoris causa a Armando Alducín. ¿Qué es un diploma de doctor honoris causa? Honoris causa es un título o un título de doctor, especialmente el de doctor, que se conceden a una persona sin que tenga que pasar por los trámites necesarios para obtenerlos, sino como reconocimiento a sus especiales méritos. En lo que dice aquí, es un título honorífico que da una universidad o asociaciones profesionales, academias o colegios a personas eminentes. Esta designación se otorga principalmente a personas que han destacado en ciertos ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados en una determinada carrera. En otras palabras, no es un doctor verdadero, al menos que compruebe que tiene un doctorado legítimo de estudio, que se lo haya ganado y que no se lo hayan dado. Entonces, mucha gente con el ver doctor Armando Alducín dicen o creen que tiene la verdad simplemente porque tiene mucho supuestamente estudio. Pero cualquiera puede obtener un doctorado honoris causa. Mire, hoy en día usted puede comprar un doctorado en línea por $99 o por $129. Le aplasta aquí la disciplina, en qué quiere ser un doctor, en teología, y te llega esta recomendación o este honoris sin causa por $129. Eso cualquiera lo puede agarrar. El hecho que alguien tenga un doctorado no quiere decir que alguien esté interpretando las escrituras correctamente. Si se tuviera que ser doctor para interpretar las escrituras, entonces ninguno las pudiera interpretar correctamente, porque hay muy pocos doctores que realmente son doctores de la Biblia. Continuemos. No es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. Armando Alducín. En el Nuevo Testamento, la profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. Dice en Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3, que en el Nuevo Testamento profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle gran a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. O que el mundo se va a acabar dentro de un mes. O que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona, o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Todo esto es
Tomando esa definición, pudiéramos leer Hechos 21, el versículo 11, y decir que el profeta Gabo estaba adivinando y que estaba en brujería, cuando la Biblia dice que él dio su profecía en el Espíritu Santo o conforme a lo que el Espíritu Santo le dijo que hablara. No podemos cambiar la definición de profecía del libro de los Hechos a Primera de Corintios 14, nomás porque no la podemos interpretar conforme a la doctrina falsa que nos han enseñado. Tenemos que interpretarla conforme a lo que dice. Profetiza tiene una definición, la palabra profetiza tiene una definición, no podemos tirarla por la ventana. Específicamente cuando la Biblia no dice que la profecía es edificación, exhortación y consolación, sino que cuando se profetiza, trae, o ese es el punto, ese es el propósito de la profecía. Eso no quiere decir que eso es profecía. Si redefinimos lo que las palabras del Nuevo Testamento significan, podemos hacer cualquier doctrina que queremos. Vamos a seguir. Yo voy a terminar este video, pero espero que esto sea de bendición para todos. Es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. Y todo lo que Dios quería decirnos, ya nos los dijo en estos 66 libros. Por eso termina la Biblia diciendo, el que le agregue una palabra o el que le quite a estos 66 libros, las maldiciones de los libros serán sobre esa persona. Entonces, ¿quién es el que le está quitando la Biblia o añadiendo? Son ellos mismos los que dan otras definiciones de lo que realmente dice. Ahí le están quitando a la Biblia porque están redefiniendo lo que significan las palabras. la Biblia es una revelación sellada. Ya Dios no tiene nada que decirnos del futuro, del infierno, del cielo y de todas las cosas de los ángeles, de Dios y de todo lo que existe. Todo está aquí. Ahora no necesitamos más revelaciones. Síganme con cuidado. Espero que este video haya sido de bendición. Que el Señor los bendiga a todos. Por favor, vea este video una y otra vez y ponga mucha atención para que pueda captar. Dios lo bendiga.